Hola, mi nombre es Fanny Ou, soy estudiante de quinto año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y esta es la segunda parte de la clase de Soma que estoy realizando junto con Gonzalo Costa. En esta segunda parte vamos a ver lo que es la columna, la cadera y la rodilla y en cada uno de esos segmentos vamos a hacer un pequeño overview de las principales estructuras anatómicas a conocer, todo lo que tienen que hacer en el examen físico y finalmente algunas maneras especiales para que puedan determinar ciertas patologías. Empezando con la anatomía de la columna, sabemos que tenemos 33 cuerpos vertebrales que se van a dividir según su ubicación, cervical, torácico, lumbar y sacro, y dentro de estas, una estructura fácilmente reconocible son los procesos espinosos, las apófisis espinosas, ¿no? Sabemos que la más prominente es la que se encuentra entre C7 y T1, eh, y dentro de lo que es todo lo que es la columna, sabemos que también tienen ciertas curvaturas fisiológicas normales, ¿no? Tenemos una convexidad anterior, tanto en la parte cervical como en la lumbar, y eso se denomina lordosis, y tenemos una convexidad posterior, es una curvatura hacia atrás, en lo que es la columna torácica y sacral. Dentro del espacio entre cada columna, entre cada cuerpo vertebral, vamos a tener este, una estructura llamada disco intervertebral que va a ayudar a amortiguar todo el peso, ¿no?, que está cargando. Y finalmente, aparte de las apófisis espinosas, también podemos encontrar a sus lados, como su nombre lo dice, a los músculos paravertebrales. También podemos encontrar las prominencias de las crestas ilíacas y finalmente lo que serían las espinas ilíacas superiores, que en la inspección de la espalda lo veríamos como una depresión cutánea o también lo podrían llamar hoyuelos. Y estos sirven más que nada para una referencia anatómica dentro de todo lo que es la inspección. Entonces, cuando vayan a describir una espalda, pueden decir a nivel de la cresta ilíaca, en la línea entre las espinas ilíacas posteriores, etcétera, ¿no? Pasando ahora a lo que es el examen físico, lo primero que tienen que hacer mucho antes de la inspección es obviamente lavarse las manos, presentarse, conocer al paciente, si es que de hecho es el paciente al que tienen que inspeccionar y pedirle permiso para hacer el examen físico, ¿no? Una vez hecho esto, pasan a lo que es la inspección y en la columna tienen que revisar tres objetivos. Primero es ver la postura, si es que por ejemplo tiene una postura adecuada o si tiene alguna limitación para estar completamente erguido. La simetría, que lo pueden ver tanto en una vista anterior, por ejemplo, siguiendo los puntos de altura de los hombros, en una vista posterior dentro de las escápulas y una vista lateral en ambos lados, ¿no? A ver si es que la curvatura coincide. Y finalmente la alineación, que esto básicamente lo podrían hacer siguiendo las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales que hemos mencionado hace poco, ¿no? En una vista lateral también veríamos lo que es la curvatura normal de la columna, que es lo que les mencioné, una concavidad cervical o una convexidad anterior, una convexidad posterior en torácica, convexidad anterior en lumbar y una convexidad posterior en sacra. Eh, Pueden tener de referencia esta imagen o probablemente ya han visto a pacientes en la curvatura normal de algún paciente o entre ustedes, al revisarse ustedes mismos alguna imagen en internet, pero tienen que tener en cuenta, familiarizarse, ¿no?, en cómo es una curvatura normal de la espalda, porque hay ciertas condiciones en las que tendríamos una curvatura anormal y por lo tanto tendríamos, por ejemplo, una hiperlordosis o una hipercifosis. Y es importante, dentro de su ECO y dentro de también la práctica, ser capaces de describirlos. Y finalmente, en la parte de la extensión de la postura, perdón, de la espalda posterior, aquí veríamos lo que serían las eminencias de las apófisis espinosas, a sus lados, los músculos paravertebrales, su tonicidad, su simetría. Veríamos también las prominencias de las crestas ilíacas y finalmente los que les mencioné, estos entre comillas hoyuelos o depresiones cutáneas que serían correspondientes a las espinas ilíacas posteriores. Dentro de algunos aspectos que podrían estar alterados, por ejemplo, son las curvaturas no solamente anterior o posterior, que es lo que vemos acá, una hiperlordosis, sino que también pueden ser laterales. Esto es lo que se denomina escoliosis y puede ser que el paciente pueda venir a ustedes
y que no lo noten a simple vista, entonces para eso tenemos una maniobra especial para poder determinar si es que de hecho el paciente tiene escoliosis, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Otros signos que tienen que estar atentos es, por ejemplo, si es que al inspeccionar los músculos, en este caso los músculos paravertebrales, hay alguna asimetría o alguna atrofia de estos. Por ejemplo, si un paciente tiene una limitación física o tiene alguna enfermedad que afecta a los músculos, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Es que el paciente presenta cicatrices, que por ejemplo, si el paciente haya tenido una escoliosis previa, que se ha corregido de manera quirúrgica, entonces ya ustedes al consultorio o a la hospitalización y ustedes ven una cicatriz, ¿no? También la presencia de alguna masa y también si es que el paciente se presenta con un dolor, por ejemplo, lumbar, ¿no? Y ustedes también pueden verificar que el paciente tiene cierto grado de obesidad, pueden correlacionarlo a que el paciente haya desarrollado cierto grado de osteoartritis del propio peso, ¿no? Y luego pasando con lo que es la palpación, en este rubro verificaríamos lo que es el dolor y la presencia de algún espasmo. Ante la palpación, lo que veríamos básicamente es verificar lo que son las apófisis espinosas y también los músculos paravertebrales. Aquí, algo que tienen que saber bastante es lo que es el concepto de las radiculopatías, ¿no? Sabemos que las redes nerviosas salen a partir de la médula, que se encuentra contenida dentro de todo lo que es la columna vertebral y sale a partir de los forámenes intervertebrales, ¿no? Si alguna estructura en alguna de este gráfico, por ejemplo, fuera a crecer o a irritarse, podría irritar o dañar de manera consecuente también a la raíz nerviosa y por lo tanto como es una estructura nerviosa puede causar dolor y otros síntomas. Cuando se habla de radiculopatía se habla de una compresión de estas raíces y la causa más común es la hernia discal, que es básicamente la eventración del núcleo pulposo de los discos intervertebrales, que es, como les mencioné, los discos que amortiguan una vértebra con otra, ¿no? Tienen dos capas y cuando la capa más interna se eventra por cierto motivo, esto puede causar una compresión dentro de lo que es el foramen intervertebral donde está saliendo la raíz nerviosa y esta puede irritarse o puede injuriarse y esto obviamente va a causar dolor. Usualmente el paciente le va a venir diciéndoles que tiene un dolor severo, agudo, que se presentó de la nada y que es como que si le hubiera pasado electricidad o que si le estuvieran dando punzadas, pues como si estuvieran apuñalando en ciertas zonas. Usualmente los segmentos de la columna más afectados son la columna cervical y lumbar y por lo tanto vamos a tener este dolor eléctrico o punzante que va a ir corriendo a lo largo de los brazos o a lo largo de las piernas y que va a cambiar, y que va a aumentarse este dolor con el cambio de posición y presión y esto es lo que aprovechan ciertas maniobras para poder detectar si es que de hecho hay una radiculopatía. Además del dolor, también puede presentarse parestesias y debilidad muscular, ¿no? Obviamente porque estamos afectando a un nervio. Luego de la palpación sigue lo que es el rango de movimiento. Cuando inspeccionamos el rango de movimiento tenemos que inspeccionar tanto el movimiento activo como el movimiento pasivo. El movimiento activo es aquel en el que el paciente hace los movimientos por sí solo y el movimiento pasivo es cuando le decimos al paciente que relaje completamente el miembro que estamos examinando y nosotros somos los que realizamos el movimiento. ¿Por qué es importante verificar eh, tanto en movimiento pasivo como en movimiento activo? Básicamente para determinar el compromiso, ¿no? Como en este caso estamos hablando de soma, estamos hablando de compromiso músculo articular. Si es que, por ejemplo, tuviéramos un paciente que tiene un dolor tanto en movimiento activo como en movimiento pasivo, eso significaría que el dolor está presente siempre. Y esto nos indicaría que el compromiso, el origen de este dolor es un dolor articular, ya sea por ejemplo, una artritis séptica o un trauma que haya afectado a toda la articulación. En cambio, si solamente fuera dolor cuando el paciente se mueve, pero cuando le decimos que se relaje y nosotros movemos la articulación o el miembro que estamos examinando, y en ese caso no hay dolor, es decir, solamente hay dolor al movimiento activo, esto nos indicaría que el compromiso no es articular, sino es periarticular. Entonces, por ejemplo, puede ser que un tendón, un ligamento o los músculos que estén rodeando la articulación que estén afectados y por lo tanto el paciente te refiera
que le duele la articulación cuando en este caso solamente sería un dolor que proviene de las estructuras periféricas a este, ¿no? Entonces, es por eso que es importante revisar el rango de movimiento, no solamente nosotros, sino que también el paciente cuando lo hace por sí solo, ¿no? Dentro de lo que es la columna, podemos ver en la examinación de la columna cervical, podemos pedirle al paciente que mire el techo y estaríamos revisando la extensión, que mire las puntas de sus pies y estaríamos viendo la flexión, que mire a los lados como si fuera a cruzar la calle y veríamos la rotación cervical y finalmente que lateralice la cabeza, ¿no? Y determinar si hay una alteración en este movimiento o no. También podemos ver el rango de movimiento en la columna torácica y lumbar. Podemos pedirle al paciente que se incline, que se flexione hacia adelante e intente tocarse las puntas de los pies, que lateralice la columna de esta manera o que se deje caer o extienda la espalda hacia atrás. Obviamente, si es que en algún momento es un poco complicado explicar al paciente cómo hacerlo, no tienen las palabras específicas, ustedes siempre pueden dar el ejemplo con ustedes mismos y decirle al paciente que les imite, ¿no? Ya lo va pasando con las maniobras, que es básicamente lo más difícil de memorizar porque son bastantes en diferentes segmentos, ¿no? Entonces, acá les dejamos algunas tablas para que puedan tener toda la información en un mismo lugar. Dentro de la columna, lo primero, en la parte cervical tenemos la maniobra de Spurring, que es para verificar si es que hay una radiculopatía cervical, que es lo que les mencioné hace poco. Entonces, buscaríamos que el paciente flexione lateralmente la cabeza como se ve en la imagen y ustedes desde la parte de atrás ejercerían una fuerza hacia el piso, perpendicular al piso, ¿no? Entonces estarían comprimiendo ciertas estructuras, ¿no? Si tenemos la columna cervical y está inclinada hacia un lado, en ese lado tendríamos una compresión a nivel de los forámenes intervertebrales y así es que además le ejercen una presión perpendicular, estarían ejerciendo o intentando provocar cierto dolor si es que ya hubiera una lesión de fondo. En este caso, si es que al hacer esta maniobra hay dolor, tendríamos una maniobra de Spurling positiva y por lo tanto podríamos decir que el paciente tiene una radiculopatía cervical. También siguiendo el lado de la simetría y la alineación que les mencioné hace poco, tenemos al test de Adams, que es para verificar si es que el paciente tiene escoliosis. Entonces lo que haríamos es decirle al paciente que se escure la espalda, que se quite el polo, la camisa o lo que tenga y se flexione hacia anterior, obviamente, intente tocar los pies o las rodillas, ¿no? Lo que veríamos es que la espalda no tomaría una forma simétrica, sino que está asimétrica, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos una elevación de la espalda derecha en comparación de la izquierda, y esta asimetría nos daría un test de más positivo para escoliosis. Por otro lado, también tenemos a lo que es el test de Joubert, que es para verificar la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad reumatológica. Es decir, entonces, que se trata de una inflamación crónica, y como saben, la inflamación puede causar daño. Y en este caso, si es que el daño ataca al esqueleto axial, a la columna, este daño puede dejar secuelas y en este caso la secuela sería que la columna se vuelva rígida. Usualmente cuando usamos la espalda, obviamente la piel se va a mover y se va a extender para adecuarse a este movimiento, ¿no? Entonces la piel es un órgano bastante flexible, bastante expandible, entonces, pero va a depender bastante del movimiento que está por debajo de en este caso de la columna. Cuando y eso básicamente es lo que va a medir el test de Joubert. Si es que, por ejemplo, tenemos a un paciente parado, vamos a verificar lo que es la línea entre las espinas ilíacas posteriores superiores, que es lo que le dije, que son los oyuelos. Indicaríamos la línea entre estas dos espinas y haríamos un punto en la línea media, 5 centímetros por arriba y 10 centímetros por abajo, y tendríamos una línea de 15 centímetros de largo, ¿no? Esto en un paciente de pie. Si le pedimos al paciente que se flexione, que se vaya hacia adelante, que se intente tocar las rodillas,
lo ideal es que la piel se extienda junto con la columna y por lo tanto hay un aumento de esta línea. Puede ser de 20 centímetros, 22 centímetros, 24 centímetros. Si es que el paciente, en cambio, tuviera una espondilitis anquilosante, es decir, su columna está rígida, el movimiento que se realizaría cuando se flexione, cuando flexione la espalda, no sería tan pronunciado o tan grande como una espalda normal y junto con esto la piel tampoco se expandiría, ¿no? Entonces el aumento, si bien habría un aumento, no sería tan grande. Si inicialmente tendríamos una línea de 15 centímetros, si solamente cuando si el paciente se flexiona la línea ha crecido a 17 centímetros, 18 centímetros, es decir, menos de 4 centímetros, es decir, que no haya habido un aumento significativo y por lo tanto tendríamos un test de Schreiber positivo y tendríamos un diagnóstico de espondilitis anquilosante. Aquí tenemos otras maniobras que usualmente van juntas y si es que no les puede venir en soma, les puede venir en neuro porque está evaluando compromiso neurológico también, ¿no? Esas son las maniobras de la serie de Bragard. En este caso, ambas verificarían lo que es una radiculopatía lumbar, que obviamente abarca de L4S1. Tendríamos al paciente echado en decúbito dorsal y pediríamos al paciente que extienda completamente las piernas y que evite no doblar las rodillas. Lo que haríamos nosotros es agarrar la pierna y elevarla y más o menos al ojo, si es que el paciente tuviera dolor cuando estamos entre los grados 30 y 70, tendríamos una maniobra de la CE positiva y esto básicamente significa que tenemos una radiculopatía lumbar. El dolor que se presentaría sería un dolor que algunos pacientes dicen, me duele la ciática, es un paciente que viene desde la espalda, cruza los glúteos y puede cruzar más o menos y posterior interno hacia las pantorrillas, es un dolor que corre toda la pierna. Es que al hacer esta maniobra, este tipo de dolor, lo consideraremos positivo. Y justamente el test que le sigue a este es el test de Bragard, que cuando ya tenemos a un paciente le hemos levantado la pierna, ha presentado dolor, tenemos un láser positivo, entonces lo que hacemos es bajar progresivamente la pierna hasta el nivel donde ya no le duela, es decir, lo subo un poquito y le duele, pero acá ya lo bajo un poquito y ya no le duele. En ese nivel en el que ya no le duele, en el que desaparece el dolor, lo que voy a hacer es dorsiflexionar la pierna, es decir, mover, jalar la punta del pie hacia el paciente y si es que este movimiento, cuando en la C ya no tenía dolor, pero al hacer la dorsiflexión presenta dolor, eso sería una maniobra de Bragard positivo y también significa que tenemos una radiculopatía lumbar. Ambas maniobras representan lo mismo, no una radiculopatía lumbar. ¿Ok? Eso fue en cuanto a lo más importante que tienen que saber en cuanto a la columna y ahora vamos con la cadera. Luego vamos a ver lo mismo, anatomía, examen físico y maniobras especiales. Acá tenemos lo que compone la cadera, tenemos básicamente acá se señalan las estructuras de la cabeza del fémur, tenemos el acetábulo, que es básicamente la parte donde va a girar la cabeza del fémur contra el hueso de la pelvis. Tenemos la cabeza del fémur, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor, la línea trocantérica donde... Bueno, ya. Estas son algunas estructuras que obviamente no van a ser capaces de palparlas, excepto, por ejemplo, podría ser el trocánter mayor, pero para que tengan una idea un overview de cómo es la anatomía de la cadera. Ok, obviamente no solamente son huesos, sino que también hay músculos. Y los principales 4 movimientos que se realizan en la cadera son la flexión, la extensión, la aducción y la abducción. Acá tienen los músculos, no creo que les pregunten cuáles son los músculos, pero cuando hacemos una flexión de la cadera es cuando levantamos el pie o levantamos, perdón, la pierna. Y esta acción principalmente la realiza el músculo pseudociliaco y cuando intentamos mover la pierna hacia atrás, estamos en extensión. El principal músculo que actúa aquí es el músculo glúteo mayor. Cuando hacemos un movimiento de abducción, regresamos la pierna hacia la línea media y cuando realizamos un movimiento de abducción, estamos alejando la pierna de la línea media. ¿Ok? Lo mismo con el examen físico, de lo que les mencioné en la columna, lavarse las manos, presentarse,
verificar qué es el paciente, hacer un poco de intercambio para saber cuál es el problema y pedirle consentimiento, ¿no? Luego procedemos a la inspección. Aquí podemos ver lo que es la simetría también y alineación de la cadera anterior, posterior y lateral. Lo pueden ver cuando el paciente está quieto o también lo pueden ver cuando el paciente está caminando. Entra por la puerta del consultorio y hasta que se sienta pueden ver este, es que alguna alteración en su postura o en cómo camina, ¿no? Pueden ver aquí las prominencias de las presas ilíacas en anterior, a nivel más o menos de lo que sería T4. En la parte posterior, básicamente es lo mismo, las espinas ilíacas posteriores superiores. Y podrían ver también la rotación de la pelvis, si es que hay alguna limitación, si es que está rígido, por ejemplo. También pueden ver la presencia de cicatrices, si es que hay una fractura de cadera, por ejemplo, si tiene atrofia, consecuencia a una fractura de cadera o algún problema miarticular, o también si es que se presenta con edema o equimosis por algún tipo de trauma, o también relacionado a una fractura de cadera, que es una de las principales patologías que se presentarían, que no verían acá en el examen físico, obviamente, porque sería una emergencia, o un caso agudo, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta. Otro concepto que también tienen que saber dentro de lo que es la inspección es la marcha. Usualmente la marcha tiene que durar 1 metro por segundo cuando caminan de manera normal. Pueden ver si el paciente este, camina más lento y por qué camina más lento, si es un paciente mayor o solamente porque tiene alguna limitación física, o puede ser que ese sea el motivo de su consulta. Tienen que ver si es que el ciclo de la marcha es adecuado, si es que, por ejemplo, fuera a caminar primero con las puntas de los pies en vez de empezar con los talones, podría, obviamente es una alteración del ciclo de la marcha, del rango de movimientos, es que no puede estirar mucho las piernas, si es que tiene cojera, si es que tuviera una alteración de largo de las piernas, que podría ser, por ejemplo, una secuela o una fractura de cadera, o si es que se presenta una instabilidad al voltearse, pero esto más que nada sería un compromiso neurológico, ¿no? Pero igual tienen que prestar atención a la marcha del paciente. Aprovechando también que si estuviera en un consultorio, el paciente entra por la puerta y pueden ver cómo camina. Una de las marchas más características que estarían verificando si es que está presente o no es la marcha de Trendelenburg, que es básicamente cuando hay una debilidad en los músculos abductores de la cadera, es decir, los glúteos, es decir, son los músculos que hacen que la pierna se sostenga. Cuando tenemos un pie en el piso, ¿no? Obviamente cuando caminamos un pie está en el piso y un pie está elevado. Cuando, cuando un pie está elevado, los músculos eh, de la cadera contralateral van a ser los encargados de que haya una estabilidad y se puedan sostener a la pierna que está elevada. Pero cuando hay una debilidad de estos, es cuando determinamos o podemos visualizar una marcha de Trendelenburg, que es básicamente esto, ¿no? Cuando la paciente levanta la pierna derecha, tiene la pierna izquierda sostenida en el piso para poder cargar todo el peso, la debilidad de los músculos son incapaces de poder estabilizar la pierna que está elevada y por lo tanto hay esta aparente elevación de la cadera izquierda, pero no es solamente la debilidad, no es capaz de mantener el peso, ¿no? Usualmente los músculos, como dice acá, los adductores del lado que carga peso sostienen la cadera contralateral, o sea, acá a la izquierda debería sostener el peso de la derecha, pero como está débil no puede hacerlo en esta marcha característica, la de Trendelenburg. Y podríamos ver, bueno, si la vemos, tendríamos una etiología clara, que es que el glúteo se ha lesionado, y en este caso el nervio que lo inerva sería el nervio glúteo superior o la rama, la raíz S5. Ya luego pasando a lo que es la palpación de la cadera, tendríamos que verificar si es que hay una elevación que podría significar inflamación, una artritis inflamatoria. Podemos ver la presencia bueno, pueden palpar los trochanterios mayores y también pueden verificar el largo de las piernas, que esto es cuando tienen al paciente en decúbito dorsal y hacen que los pacientes junten los pies y pueden ver si es que tienen una misma altura, ¿no? Luego, dentro del rango de movimiento, eh,
Básicamente es lo mismo, lo que les mencioné hace rato, que tienen que verificar tanto el movimiento activo como el pasivo. En este caso vemos a un paciente, ¿no?, que está flexionando la cadera, tanto de manera activa como pasiva. em, y acá vemos la rotación interna de la cadera, la rotación externa de la cadera, en este caso asistido por el médico. Y acá vemos la aducción pasiva y la aducción pasiva de la cadera. No tienen que verificar todos estos rangos de movimiento porque en cualquiera de estos puede ser la clave para que vean si es que hay una alteración o no. Y finalmente, dentro de lo que es la cadera, solamente hay una maniobra importante que deberían saber y que es inespecífica realmente, pero que puede que les vengan, que se llama Faber, la maniobra de Faber. La pueden recordar como la maniobra de en 4 o la maniobra de Faber, y tiene un epónimo que es la maniobra de Patrick, pero no es muy usado. Algunos médicos, doctores, sí lo tienen concepto como maniobra de Faber, pero bueno, maniobra de Patrick, perdón, pero bueno, el nombre con el que más se conoce es Faber. Lo que tienen que hacer es básicamente que un paciente está en decúbito dorsal y hacen que con sus piernas haga una forma de 4, no solamente de un lado, sino que también del otro, y cuando tiene forma de 4, tienen una mano sobre la rodilla y una mano sobre la cadera y van a hacer presión hacia la mesa. Si es que en alguno de estos presentara dolor, como les dije, es una prueba inespecífica, pero que también se realiza, significaría que hay alguna patología que está alterando la cadera y significaría que tienen que examinar más de cerca, ¿no? Aquí lo tienen, es un Faber para la cadera izquierda, teniendo la pierna derecha cruzada, y tienen que hacerlo también para el otro lado. No es básicamente un 4, pueden ver acá, un 4. Y finalmente, dentro de esta clase de soma, lo que sería el segmento de la rodilla, vamos a ver estos tópicos. Dentro de la rodilla, lo que más les importaría, lo que más se lesiona son los ligamentos y los meniscos. Entonces sabemos que acá tenemos a los ligamentos cruzados, tanto anterior como posterior, a los meniscos laterales y mediales. em, y otras estructuras que también se lesionan son los ligamentos colaterales. Estos tres grupos de estructuras son los que usualmente tendrían que verificar, ¿no? Y obviamente acá por encima de estas estructuras del fémur de la tibia, veríamos acá a la rótula. De nuevo, en el examen físico, presentarse, lavarte las manos, pedir permiso, luego la inspección. En la inspección veríamos la simetría, si es que tenemos una rodilla que no puede extenderse de manera completa, debemos evaluar por qué, y la alineación, si es que tenemos un varo o un valgo. Una deformidad vara o valga que más adelante les voy a mencionar. eh, Voy a hablar un poquito más a fondo, pero valgo es cuando se intenta, la rodilla tiene una deformidad que hace que parezca en L. Entonces pueden recordar así, tipo valgo tiene L en cómo se escribe, y esa L es la forma de las piernas, y varo es lo contrario, ¿no? Varo es intentando hacer como unas comillas inglesas, ¿no? También podríamos determinar si es que hay una anormalidad en la extensión o la flexión, que es lo que les mencioné. Puede ser por una hiperlaxitud, puede ser por una artritis, puede ser por una gota que le esté impidiendo hacer estas extensiones o flexiones de manera adecuada. También hay que verificar si es que el paciente tiene equimosis, es decir, tiene moritones, si es que tiene rubor, eritema o si tiene edema. Puede ser que tenga una inflamación aguda, que sea el motivo de la consulta y que tenga una alteración en el de la rodilla, ¿no? Deben verificar si es que tiene atrofia. Lo más significativo que dirían sería el cuádriceps, que básicamente palpar el músculo que está justo por encima de la rodilla y verificar si tiene atrofia. Esto puede ser por desuso, por alguna alteración mioarticular o una lesión nerviosa, ¿no? Que impide el uso de este músculo. La posición de la rótula, esto es importante por si es que hay un trauma que les dio, o por ejemplo, si es que tuviéramos un incremento de líquido sinovial que puede desplazar la rótula y lo veríamos más elevado dentro del rango normal.
Y también junto con la cadera veríamos es que en la rodilla hay una alteración que impide la marcha. Veríamos en la marcha si es que el ritmo es inusual, si es que hay dolor al caminar o algún tipo de molestia. Luego en la palpación veríamos una temperatura comparativa y un dolor comparativo para verificar, por ejemplo, si tuviera una artritis inflamatoria y verificar lo que es la atrofia y la simetría comparativa. eh, en sus ecoes probablemente no les pidan ver lo de la circunferencia, pero en sus rotaciones, viendo casos reumatológicos, por ejemplo, puede ser que sí les pidan, que es básicamente cuando hay un edema, por ejemplo, de rodilla, no es tan visible al ojo, a no ser que sea un edema masivo. Entonces, la forma más certera para determinar si es que una rodilla o un miembro en general está con volumen incrementado es midiendo la circunferencia. Eh, y eso es para que lo tengan en cuenta más que otra cosa. En cuanto a la inspección, la palpación, perdón, de la rótula, verificaríamos si es que hay tumefacción, o si es que hay movimiento, porque usualmente la rótula tiene un movimiento limitado, porque no hay tanto líquido, idealmente, en la bolsa sinovial. Verificaríamos si es que hay alteraciones dentro de los rebordes de la rótula, que usualmente pasa en algunas patologías inflamatorias como la artritis, y también pueden palpar a lo largo de la rótula por debajo el ligamento rotuliano y verificar si es que al palparlo tiene dolor, veríamos una tendinitis, o si es que, por ejemplo, tenemos una rótula flotante, nos podría indicar que no hay una continuidad del ligamento rotuliano, nos podría indicar una lesión o ruptura, ¿no?, del ligamento. Y finalmente, dentro de la consulta, algunos pacientes también solamente vienen porque les duele la rodilla, pero son pacientes que han sido deportistas o que han trabajado con carga pesada o son pacientes mayores. Entonces lo que tienen que hacer también es palpar lo que son las líneas articulares, en este caso tibiofemorales, para determinar si es que hay una disminución en el espacio entre estos dos huesos, o si hay dolor, y esto nos podría dar un indicativo de artrosis, ¿no?, que lo veríamos también en exámenes de imagen. Más imágenes de cómo es la palpación. Em, ya, también tendríamos que verificar, además de las líneas articulares, lo que es la cabeza del peroné y la tuberosidad tibial, pero también si es que hay una alteración ósea, por ejemplo, si hay una fractura. Y con ambas manos, no sé si en la imagen no, con ambas manos sobre la rodilla, con los pulgares hacia arriba y con los otros dedos por debajo de la rodilla en la fosa poplitea, podríamos palpar y verificar si es que hay un quiste de Baker, que sería, si es que fuera un quiste, verían una masa, ¿no? Una masa redonda, fácilmente detectable en la parte de la fosa poplitea. En cuanto al rango de movimiento, más de lo mismo, rango activo, rango pasivo. Aquí vemos movimiento de extensión, perdón, movimiento de flexión, tanto activa como pasiva. Eh, También podemos ver la extensión, y usualmente no debería haber crépitos. Cuando hacemos movimiento pasivo de flexión y extensión, colocamos una mano sobre la propia articulación y sentimos si es que hay un crujido, ya sea un crujido suave o un crujido grotesco, que nos podría indicar que en efecto hay una alteración a nivel de la articulación, ¿no? Podría ser una artrosis o una artritis. Ya pasando a lo que son maniobras especiales dentro del examen físico de la rodilla, tenemos por primero a la maniobra de la oleada, que va a determinar si es que hay líquido a nivel de la articulación de la rodilla, es decir, si hay un derrame articular. Usualmente la oleada se ve, bueno, la literatura dice que cuando hay un derrame leve, pero va a depender bastante del paciente, porque no siempre se cumple esta norma. Entonces tendríamos al paciente en decúbito dorsal, echadito, con la rodilla extendida, y desplazaríamos una mano primero por la parte más medial, por la parte de adentro de la rodilla, de abajo hacia arriba, suavecito. Tipo, pasamos la mano de aquí a aquí, suavecito, haciendo presión,
Y lo que queremos hacer con este movimiento es que todo el líquido que está distribuido de manera homogénea a lo largo de toda la articulación sea presionado hacia el otro lado, hacia la parte lateral de la rodilla, ¿no? Entonces, con este movimiento estamos empujando el líquido y luego de que hacemos eso por el lado lateral, por la parte de afuera de la rodilla, hacemos un movimiento contrario de arriba hacia abajo, también suavecito, pero presionando, y le echamos un ojo a la parte medial donde justamente habíamos presionado, ¿no? Si inicialmente habíamos movido el líquido hacia lateral y ahora lo estamos regresando, deberíamos ver prominencias, movimiento líquido, un movimiento de la piel que no es obviamente que se está estirando por el movimiento, sino que es porque hay presencia de algo por debajo de la piel. Y esto, en la presencia de un abultamiento, de una prominencia, de un movimiento que no es de la piel, sino que es por debajo de la piel, nos daría un signo de la oleada positiva y por lo tanto determinaríamos que tenemos un derrame articular rotuliano según la literatura libre. Que hay un video, no puedo poner todas las imágenes del video, pero porque también es un signo bastante no tan fácil de percibir, entonces aquí les dejo el link del video para que lo puedan revisar. Y otra maniobra ya cuando tenemos un derrame articular rotuliano masivo, es decir, hay muchísimo líquido en la articulación, veríamos, bueno, haríamos la maniobra del rebote, algunos le denominan signo de la tecla, pero hay una confusión porque el signo de la tecla también es el signo del chatarrero que se ve en el hombro. Algunos doctores, bueno, la nomenclatura es variable, pero pueden llamarlo signo del rebote, signo del choque, signo del peloteo rotuliano, signo de la tecla. Y es básicamente que tenemos al paciente en decúbito dorsal del dedo con la rodilla extendida y hacemos una presión por debajo y por encima de la rodilla. Y mientras que se ejerce presión con el resto con los otros dedos, con los 4 dedos que no son el pulgar y la palma, ejerciendo presión para que el líquido se mantenga contenido dentro de la articulación, con el dedo pulgar o con el dedo índice hacemos una presión sobre la rótula. Y como les mencioné anteriormente, la rótula tiene un movimiento idealmente limitado porque hay poco líquido en una articulación normal, pero si hay un derrame, hay un exceso de líquido, esta rótula estaría flotando. Entonces, cuando hagan el signo del rebote, el peloteo rotuliano, al hacer presión, sentirían que la rótula se hunde y luego regresa. O sea, hay un rango de movimiento que usualmente no debería estar y eso se denomina rótula flotante. Cuando es positivo, significa que hay derrame articular rotuliano masivo. ¿Ok? Ahora vamos a ver las alteraciones de las otras estructuras que les mencioné al inicio en la anatomía, empezando por los ligamentos colaterales. Aquí tenemos dos maniobras, tanto el estrés valgo como el estrés varo, como les mencioné hace rato, para recordar cuál es cuál. Valgo tiene L en su nombre, entonces esa L significa que las piernas hacen una forma de L, que las rodillas se van para adentro y que los tobillos se van para afuera, es una forma de L. En cambio, varo, como no tiene L, es lo contrario, ¿no? Las rodillas se van para afuera y los tobillos se van para adentro. Así como que intenten hacer esa analogía de que valgo tiene L y por lo tanto tiene forma de L. ¿Ok? Em, Cuando hacemos estrés valgo, estamos examinando lo que es el ligamento colateral medial. ¿Ok? Las estructuras que permiten que la rodilla esté firme son los ligamentos colaterales mediales y laterales. Si es que tuviéramos una alteración del ligamento colateral medial, entonces no habría una contención, por así decirlo, en el lado medial y por lo tanto por eso la rodilla se va para adentro. Ese es el estrés valgo. ¿Y cómo lo manifestamos? Tenemos al paciente en decúbito dorsal con la pierna extendida y hacemos una ligera elevación de la pierna para poder manipularla más fácilmente y hacemos una rotación lateral, es decir, el tobillo lo rotamos hacia afuera con una mano en la rodilla, más o menos, en algunos casos lo hacen
sobre la rodilla para poder ver el rango articular o la línea articular. En otros solamente, como en este caso, hacen una presión a nivel del muslo, y con la otra mano a nivel del tobillo, es decir, una mano arriba y una mano abajo, se hace una presión hacia adentro. ¿Ok? Queremos hacer una presión acá en el ligamento colateral medial, entonces hacemos la presión hacia adentro. Y si es que hubiera un dolor al hacer este movimiento, o cuando tenemos la mano por encima de la rodilla y ya vemos un gap que no debería estar ahí, o sea, hay una separación de las estructuras de la tibia y del fémur que no es normal, tendríamos un estrés algo positivo y tendríamos como respuesta que el ligamento colateral medial está alterado. Por otro lado, lo contrario es el estrés varo. El estrés varo sería una alteración a nivel, o nos estaríamos verificando o buscando una alteración a nivel del ligamento colateral lateral, que si es que no hay una lesión, una alteración a nivel del ligamento colateral lateral, no habría una contención de la rodilla hacia afuera y por lo tanto se hace fuera. Entonces, es bastante similar, solo que es hacia el otro lado, ¿no? Entonces tenemos al paciente en decúbito dorsal con la pierna extendida, ligeramente elevada para poder manipularla, una mano abajo, una mano arriba, y hacemos una presión hacia afuera, ¿ok? Una presión hacia afuera. Este, Y eso, si es que de la misma manera, ¿no? Si hubiera dolor o si estuviéramos palpando la línea articular y hubiera un gap, una separación de las estructuras óseas que no debería estar ahí, tendríamos un estrés varo positivo y tendríamos una alteración del ligamento colateral lateral. ¿Cómo me acuerdo cuál es valgo, cuál es medial, cuál es varo, cuál es lateral? Este, ya saben diferenciar con esta imagen, como lo que les dije, qué es valgo y qué es varo, pero para que se acuerden, por ejemplo, podrían acordarse de que varo tiene una R y lateral tiene una R. Entonces, varo va con lateral y valgo tiene una L y la forma de las piernas es una L. Y como lateral está tomado por varo, lo que te queda es medial. Este, pero si no se acuerdan, si no llegan a encontrar una mnemotecnia que les ayude, pueden simplemente hacerlo como les estaba explicando hace poco, ¿no? Tipo, intentar razonar cómo es que las rodillas se van hacia adentro. Una lesión en el ligamento colateral medial hace que no haya contención y se van hacia adentro. Entonces, lo que está alterado en el valgo es el medial. Y así, ¿no? Si es que ya por último recurso no se acuerdan de su mnemotecnia. Otra alteración es una alteración a nivel del menisco, que son las estructuras cartilaginosas entre las estructuras óseas, obviamente que amortiguan el movimiento y que pueden estar alteradas también. En este caso tendríamos lo que es la maniobra de McMurray. Lo que haríamos es que tenemos, bueno, la maniobra de McMurray evalúa tanto el menisco medial como el menisco lateral, pero son como que contrarios, ¿no? Igual que el estrés vago y estrés valgo, son movimientos contrarios. Primero empezando con el menisco medial, es decir, que está más adentro, tendríamos un paciente que inicia con una rodilla flexionada, se hace un estrés valgo, es decir, se presiona a nivel de la rodilla hacia adentro y la otra mano en el tobillo hace una rotación externa, es decir, el tobillo hacia afuera mientras que hace una presión hacia adentro a nivel de la rodilla. Y mientras se hace este movimiento que rotas la pierna y empujas hacia adentro la rodilla, extiendes la pierna, extiendes la rodilla. Como tienes una mano a nivel de rodilla, si es que sintieras un clic o si es que el paciente te refiere que es incómodo o que le duele, significaría que lo que está alterado aquí es el menisco medial. Si por otro lado, me parece que es otro gráfico, acá, ¿no? Empieza de la misma manera, tenemos un paciente con la rodilla flexionada y en este caso sería un estrés varo, que es hacia afuera y la rotación ya no sería hacia afuera, sino que sería hacia adentro y se hace lo mismo, ¿no? Una extensión de la rodilla y lo mismo, si es que hubiera una incomodidad, si el paciente te refiere dolor o si es que tú sientes un clic,
también tendríamos un MMRI positivo para un menisco lateral alterado. Como me acuerdo cuál es medial y cuál es lateral, el estrés valgo altera lo que es el ligamento colateral medial y por lo tanto, acá está, ¿no? El ligamento colateral medial y por lo tanto el menisco alterado también va a ser el menisco medial. Y lo mismo, el varo actúa sobre el ligamento colateral lateral y la alteración en el menisco lateral también sería un estrés varo. ¿Ok? Eso en cuanto a McMurray y finalmente cajón, que es para ver los ligamentos cruzados, ¿no? Que son los que van adentro. Cajón básicamente es verificar si es que hay una alteración en los ligamentos cruzados. Tenemos a un paciente en decúbito con la rodilla flexionada en 90 grados. Ubicamos ambas manos sobre la tibia, debajo de la rodilla y los pulgares más o menos a nivel de la tuberosidad tibial. Podemos sentarnos encima del paciente, tipo, no del paciente completo, obviamente, pero sí sobre el pie o sentarnos al costado para que al hacer el movimiento el paciente no se mueva o la pierna no se mueva. ¿Ok? Y en esta posición de manos jalamos hacia adelante. Lo que queremos es jalar lo que es la tibia hacia adelante. Y si hubiera una hiperlaxitud, es decir, hay un movimiento exagerado que no debería estar ahí porque usualmente el ligamento obviamente impide que haya mucho movimiento. Si es que hubiera un movimiento exagerado o el paciente te refiere a dolor, significa que tienes una prueba de cajón anterior positivo y lo que está alterado es el ligamento cruzado anterior. Acá no es tan difícil recordar cuál es cuál porque comparten nombre, ¿no? Cajón anterior con ligamento cruzado anterior. Y lo mismo para el ligamento cruzado posterior, cajón posterior. Misma posición de manos, misma posición de cuerpo, solo que esta vez en vez de jalar hacia adelante vamos a empujar hacia atrás, valga la redundancia. Y si el paciente te refiere dolor o si tú sientes que hay un movimiento de la tibia exagerado que no debería estar ahí, tenemos un cajón posterior positivo y eso me indica que hay una alteración a nivel del ligamento cruzado posterior. ¿Ok? Eso en cuanto a todas las maniobras más importantes de la rodilla y en general de estos tres segmentos que les he mencionado en la clase. Esta es la bibliografía que hemos utilizado en conjunto, la guía de Bates, Physiotutors, que también es bastante bueno, el libro de McGee, que también te da unas pautas, Wikimakes, que en mi opinión personal es un excelente recurso para poder practicar para los ECOES, si es que lo pueden utilizar, les da una guía bastante detallada de todo lo que tienen que hacer, y finalmente ambos, porque nunca falta ambos, para tener conocimiento en general. Ok, eso sería todo. Muchas gracias por ver la clase.